En el camino al centenario de nuestra diócesis, contemplamos aquello que Dios nos ha construido, con nosotros y en nosotros. Que nuestro corazón y nuestros ojos vean con nueva luz al Señor que nos ha acompañado en el camino. Que descubriéndolo, de nuevo nos haga arder el corazón, nos conquiste y nos reenvíe. Bienvenidos a Camino al Centenario, 100 años de fe, una misión que continúa. Hola, ¿cómo están? Les doy la más cordial bienvenida a este 9º capítulo de Camino al Centenario, este programa que nos está permitiendo recorrer la maravillosa historia de la diócesis de Chillán, que camina a pasos agigantados hacia sus 100 años, que recordemos vamos a cumplir en octubre del año 2025. Y hoy día, esta semana en realidad ha sido especial porque el 6 de agosto Casa Tabor estuvo de aniversario, cumplió 56 años de vida y por supuesto ha sido una parte fundamental de la historia de nuestra diócesis, un anhelo de Monseñor Eladio Vicuña, quien la termina y la inaugura junto 7 años antes con la consagración de la Catedral de Chillán, todo esto tras el terremoto de 1939. Y para hablar de este tema estoy con un invitado que ha sido testigo privilegiado de gran parte de esta historia de los 100 años. No le estoy diciendo nada con esto, don Miguel Moya, que me acompaña hoy día él viene desde el Fundo El Carmen de Cato, donde vive hoy día, pero tiene una relación muy estrecha con nuestra diócesis, con los inicios de Casa Tabor y también una historia ahí con Monseñor Eladio Vicuña. Don Miguel, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos hoy día en Camino al Centenario. Muchas gracias, señorita Carolina. Estoy muy feliz de poder conversar con usted y contar un poco la historia de lo que fue la Casa Tabor. O sea, antes de empezarse, yo llegué antes que empezara a trabajarse en la Casa Tabor, a construirse la Casa Tabor. ¿Usted llegó en 63 a trabajar a Casa Tabor? Sí, más o menos el año 63. Y llegué yo a trabajar con Monseñor Vicuña y estuve 7 años estuve trabajando con ellos en la casa, y ahí conocí todo el sector, la parcela que tenía la casa episcopal. Tenía toda esa cantidad de terreno ahí que eran como más o menos unos 1.000, 2.000, 3.000, no, eran como 7.000 metros de terreno más. Recordemos que esos terrenos los habían dejado los jesuitas. Los jesuitas, que sí creo que la dejaron ahí cuando tenían porque ellos tuvieron una casa de estudios también ahí. El noviciado, donde estuvo el Padre Hurtado. Un noviciado, sí, porque todavía cuando yo llegué habían muchos muros de concreto en esa parte donde está el parque, ahí donde está la capillita Jesús Obrero. Al ladito ahí todo eso era un parque, y en ese parque había estaban las partes de material que tenía la construcción de lo que tenían los jesuitas antiguamente ahí. Eso lo alcancé a conocer porque yo me tocó también muchas veces de ayudar en misa en la capillita Jesús Obrero a los sacerdotes de la parroquia de San Vicente, al padre Ricardo Smith. El padre, había otro sacerdote que no me recuerdo bien el nombre, pero el padre Ricardo, me acuerdo de él, le ayudé a trabajar. El padre Jeremías, el otro, también le ayudé a misa, yo como acólito. Porque cuando yo llegué a trabajar ahí, el señor obispo siempre tenía a la que fue mi señora, porque ahí conocí a mi esposa, Georgina Olate. Entonces, y ahí yo después, cuando empecé a trabajar y hacía todas esas cosas, mi señora le ayudaba a la misa a Monseñor Vicuña en la casa de él, la casa episcopal. Él hacía la misa ahí en la mañana todos los días y ella le ayudaba a la misa. Y después que llegué yo, le quité el puesto y seguí yo ayudándole como acólito a Monseñor Vicuña, ayudándole de las misas todos los días en la mañana. Entonces, y ahí, como digo, yo seguí conociendo todo. Me hice una piececita al lado del garaje que tenía Monseñor Vicuña. Me hizo una piececita a mí que me la ordenaron unas sobrinas de Monseñor Vicuña cuando llegaron chiquititas. Me pusieron fotografías así, cuadros en la piececita. Me hicieron un bañito y me preparé mi camita y yo para seguir trabajando con él. Es porque yo vivía ahí con él, no vivía afuera, sino que llegara en la mañana a trabajar, sino que yo viví todo el tiempo que estuve con él, viví ahí con ellos ahí.
Entonces yo comía, tomaba desayuno, tomaba la comida, el almuerzo, todo, lo hacía en la casa con ellos, con la que fue mi señora después, Georgina, y una cocinera que tenía. Y de ahí seguí yo compartiendo todo, después ya aprendí a manejar, salía como el señor Vicuña para distintas partes a trabajar, pero la Casa Tabor empezó como al año después que llegué yo se empezó a hacer los estudios del terreno y enseguida después hacer las excavaciones para seguir haciendo el cimiento y el sobrecimiento. Y de ahí se empezaron después las murallas, ¿no es cierto? Y esas murallas a mí me tocó de regalas en el tiempo que Monseñor Vicuña se fue a Roma al Concilio Vaticano II. Y yo quedé en la Casa Tabor encargado de cuidar la casa porque yo vivía ahí, tenía mi pieza y mi cama, pero ahí dormía dentro de la casa episcopal, no dormía en la piecita que me habían hecho. Entonces ahí tenía todo, me dejó un tocadisco grande de Monseñor Vicuña con una radio, me dejó en mi pieza ahí para que tuviera para entretenerme y yo dormía solo en la noche ahí para cuidar la casa episcopal. Y también después ya me pasé, bueno, trabajé en la construcción de la Tabora, estuve cooperando en los riegos de las murallas que se riegan después que se hace el cemento, lo regaba todos los días de calor, los regaba todas las tardes y en las mañanas, regaba el cemento. Y en eso yo me ganaba también mi sueldecito ahí fuera de lo que me pagaba el obispado. Me tenía mi sueldecito ahí, pero esa es la historia que es una historia muy bonita y yo me entretenía muchísimo en eso y era muy responsable, yo no dejaba la casa sola, yo solamente cuando a veces quedé con el padre Bernardino Duque, que era en ese tiempo párroco de la población Rosita O'Higgins. Entonces él estaba haciendo una capilla también allá y de ahí yo de la Casa Tabor me iba a ayudarle allá a hacer las excavaciones al padre Bernardino. Y él me iba a ver de vez en cuando allá si me faltaba alguna cosa y la comida, el almuerzo, todas esas cosas me las daban las monjas del Buen Pastor al lado. Ellas me venían a dejar el almuerzo en la casa para yo almorzar y la comida también en la noche. Esa es lo primero de la historia de lo que yo empecé a la Casa Tabor y lo conocí, como le digo, cuando se fue Monseñor Vicuña a Roma al Concilio Vaticano II. Yo fui el cuidador. Usted está contando un poco lo que fueron esos primeros años, pero contémosle a la gente cómo lo conoció. Usted vino a comienzos de la década del 60 a estas mismas instalaciones al obispado. Al obispado quería ser sacerdote. Claro. De ahí, ¿Qué le dijo el padre Eladio? Monseñor me dijo, mira Miguel, me dijo, tú tienes mucha edad y poca preparación. Esta fue la respuesta que me dio. Entonces, no sería bueno que fueras que te mandara al seminario, me dijo, porque vas a salir con bastoncito del seminario. Vas a ir muy viejo ya, y a lo mejor no había salido tan viejo. Pero no me dijo que no. Y ahí fue cuando le dije yo que no, y él me invitó a la casa a trabajar con él. ¿Qué fue lo primero que se construyó en la Casa Tabor, casa episcopal, que le llama usted? Lo primero, sí, bueno, en ese tiempo la casa episcopal estaba hecha porque esa casa era antigua, ya era antigua, ya era una casa antigua. Entonces ahí, porque Monseñor Vicuña creó un preseminario en esos años, ahí tuvo un preseminario de unos jóvenes que estudiaban, que los preparaban para mandarlos al seminario. Y estuvo bastante tiempo ahí que los atendía mucho, pues estaba recién llegado el padre José Luis Iser. Él estaba jovencito en ese tiempo cuando llegó todavía no ordenado él aquí a Chile, llegó seminarista nomás. Y aquí estudió, terminó sus estudios y aquí se ordenó. Y el padre que venía ordenado en ese tiempo fue el padre Juan Luis Iser, que fue obispo de Ancud después. Fueron un poco la historia de ese tiempo cuando yo quedé en la casa ahí, pero construcción en la Casa Tabor todavía no se veía nada todavía de eso. Solamente se empezó a trabajar en esos años y ahí yo tengo una foto de la Casa Tabor de Monseñor Vicuña con todo el personal que construyó la Casa Tabor ahí, que están algunos así sin camisa, en pelota se puede decir así, otros con pantalón corto, así, los maestros, todos en una foto está muy bonita que yo quiero donarla, o sea, sacar ¿Una copia y regalarla para que la dejen de recuerdo ahí en la Casa Tabor. Así que yo, cuando ustedes me digan, yo la puedo traer la foto para ampliarla o si yo la puedo mandar a ampliar, no sé. Le vamos a cobrar la palabra porque estamos haciendo precisamente este recorrido por la historia
de los 100 años de nuestra diócesis, y el 67, cuando se inaugura la Casa Tabor, ¿qué es lo que había en pie? Cuando se inauguró yo no estaba ya. Ya, pero ya usted me imagino que alcanzó a ver... Me había ido ya, sí, yo cuando me retiré estaba hecho todo la obra gruesa, se puede decir. Todavía no tenían puestas las ventanas, no tenían puertas, solamente la obra gruesa con el techo para empezar a techar la parte de arriba de la Casa Tabor. ¿Don Eladio quería mucho tener este lugar? Sí, sí. ¿Y los recursos dónde se los consiguió? Los conseguía, siempre iba a España, a Alemania, recorría él todos esos países y de allá le mandaban cheques, porque a mí me tocó muchas veces de ver cheques que una vez se le había perdido un cheque y después le dijo a mi señora, que todavía no era mi señora, le dijo a la Georgina le dijo, tú cuando hiciste el aseo, porque antes lo hacía ella, antes que lo hiciera yo, porque después lo empecé a hacer yo, le perdí un cheque. Y después le dijo, oye, Georgina le dijo, no habéis encontrado tú un cheque, le dijo, no habéis visto aquí en mi escritorio. Le dijo, ¿sabe, monseñor? Le dijo, yo encontré un cheque el otro día, lo tengo ahí, le dijo, lo encontré en el basurero. Entonces seguramente que a él se le cayó o sacó papeles y los tiró al basurero. Y ella lo encontró, pero ella lo tenía ahí, se lo trajo, le dijo, sí. Así que le llegaban cheques de Alemania, de España, de dólares, bastantes dólares. Él había terminado de consagrar, de construir, porque usted, bueno, hay que contar también que don Miguel conoció al obispo Larraín. Don Jorge, sí. ¿Qué sacramento hizo con él? ¿Cómo? ¿Qué sacramento tomó con...? Confirmación. Hizo la confirmación con el obispo Jorge Larraín, le toca, porque siempre estaba usted ligado a la iglesia, le toca esta transición. Desde chiquitito, sí. Con Monseñor Eladio, ¿a quién le tocó terminar la construcción de la Catedral de Chillán también, conseguir esos recursos, consagrar la catedral a don Eladio? Don Eladio terminó todo lo que era la obra gruesa, las imágenes, todo eso lo adornó él, la catedral la adornó él cuando estaba en sus tiempos de él. Eso lo hizo todo don Eladio y todo las pinturas, los vitrales, todo eso los consiguió él. Pero él, como le digo, conseguía de Europa todas esas cosas, porque a él le gustaba mucho viajar a buscar jóvenes estudiantes de seminario que no terminaran, no importa, los traía, o traía sacerdotes ordenados ya, pues, se venían con él. Como aquí llegan muchos sacerdotes ordenados desde España. Entonces, la catedral la terminó don Eladio, porque en ese tiempo, cuando yo llegué aquí a Chillán, estaba el padre Desiderio Medina, era el secretario canciller de aquí del obispado de Chillán, en esos años. Y él trabajaba aquí, él estaba también como el cargo que tiene, no sé, el padre... el padre, ¿cuánto se llama este? Patricio, el que tiene un cargo parecido a los que tenía el monseñor Medina. Yo lo conocí también, yo lo llevaba después al colegio, o sea, lo llevaba de aquí, tenía casa ahí en la plaza de San Francisco. Y de él lo llevaba yo a las monjas de allá, le iba a hacer la misa en la mañana el monseñor Medina, y yo lo llevaba también en vehículos. Decidieron Medina, que recordemos, sus restos descansan en la cripta de los obispos ahí en la Catedral de Chillán, abajito de nosotros. Sí, pues bueno, y después seguí conociendo los obispos. Yo en el colegio alcancé a conocer a don Monseñor José Francisco, y el Monseñor José Francisco, don Alberto Jara. Después de don Alberto vino el Monseñor Pellegrín. Pero a él no lo conocí mucho, él lo vi nomás, pues Monseñor Pellegrín lo vi nomás, y al Monseñor don José Francisco lo conocí. A él, con él anduve también en algún momento. Con don Alberto también, cuando lo llevaba a los jóvenes seminaristas al paseo a la playa, ahí lo conocí a don Alberto también, que viajaba con ellos y tomaba desayuno con ellos por ahí y compartía con ellos. O sea, de don Jorge Larraín hasta abajo, a todos los obispos de la historia de la diócesis los ha conocido. Yo le quería preguntar, ¿cuánto tiempo le dedicaba el padre Eladio a visitar las obras de construcción de Casa Tabor? ¿Cuánto estuvo encima? ¿Cuánto estuvo revisando?
¿Era una prioridad para Monseñor Vicuña Casa Tabor? No, fíjese que no era tan de estar él siempre encima de lo que se estaba construyendo, porque tenía mucha confianza en el ingeniero que había contratado y el ayudante del ingeniero, creo que era arquitecto, y después venía el ingeniero y después venía el constructor. Y el constructor era el que estaba siempre trabajando ahí, pero el que dirigía todo más de cerca era el arquitecto. Siempre estaba viajando a ver cómo se estaba haciendo la casa, cómo estaban quedando los trabajos, si estaban quedando bien o cómo si había algún problema, deficiencia en eso todo eso lo veía el arquitecto. El Monseñor Vicuña no era de esas personas que estuviera siempre encima y diciendo esto está malo, aquí no se puede, esto hay que hacerlo de esta manera, no, sí que él después revisaba y le gustaba cómo estaba quedando todo. ¿Y en ese tiempo el padre Eladio dónde vivía? Ahí mismo, pues, ahí mismo. en la casa episcopal, porque la casa episcopal, esa casa tiene, yo creo que debe tener más de 100 años también ahí ya, pues. La casa de los obispos, porque yo cuando llegué ahí ya era una casa antigua, y yo también ya tengo más de 80 años, de 85 años, entonces son algunos años que llevo que he conocido, entonces... yo llegué de 19 años, claro, ahí, pero igual esa casa era mucho más antigua que yo. Don Miguel, ¿por qué no estuvo para la inauguración ahí? ¿Por qué se fue de este trabajo que tenía ahí en los inicios de Casa Tabor? ¿Se puede contar? Fíjese que sí. Yo me fui porque le contaba también a él delante algo, porque yo siempre veía de que el sacerdote a veces bueno, también ellos no tienen como para ayudar a una persona que esté trabajando con ellos y decirle yo te voy a ayudar en esto, lo otro, porque no pueden. Entonces, la persona trabajaba y cuando ya lo veían que era un poco lento para hacer sus cosas, ya le decían, hasta luego, que se vaya. Entonces yo pensé eso y dije yo, bueno, y si no me salgo antes, ¿qué voy a hacer después cuando salga de viejo por ahí? ¿De dónde me voy a ir? Entonces dije yo, si yo salgo y empiezo a buscar mi vida en otro lado, a lo mejor Dios me va a ayudar y voy a poder llegar a tener lo que yo deseo tener. Y aquí me va a costar más. Y de ahí, por eso me retiré yo del lado de Eladio. No quería que me retirara. Fíjese que don Eladio, cuando yo llegué ahí, tenía bicicleta, yo podía ir a buscar la correspondencia y al correo y pasar aquí al obispado a buscar toda la correspondencia de aquí, llevársela a él para allá y traer correspondencia de él aquí, al obispado. Entonces, de ahí empecé a hacer todas esas cosas, lo hacía. Y de ahí tenía un amante Castilla y en el tiempo de invierno cuando me veía que llegaba mojado allá, cuando venía en la bicicleta llegaba mojado allá, me decía, ¿sabéis Miguel? Me decía, yo tengo una manta de Castilla guardada que me regaló mi padre cuando yo recién me ordené de sacerdote, la tengo guardada aquí. Entonces, ¿sabéis Miguel? Me dijo, yo te la voy a pasar a ti. Que al único que se la he pasado, me dijo, para que hicieron un paseo a la nieve, fue al padre Jorge Navarrete, me dijo. Al santo que tengo aquí en la diócesis, porque él decía que era un sacerdote santo igual que el padre Navalón de Bulnes, que eran viejitos. Entonces, a él la única que se la pasaba, y ahora te la voy a pasar a ti. Va a ser un privilegio, me dijo, que andes con la manta del obispo cuando recién se ordenó de sacerdote. Y así que ya me la regaló. Y después cuando yo me retiré, cuando fui a decirle que yo me quería retirar, me dijo Miguel, ¿y por qué te vas a retirar? Yo le expliqué. Me dijo, ¿pero por qué, Miguel? Me dijo, ¿cómo no te va a dar pena? Me dijo, de mirar el jardín, me dijo, que vas a dejar botado, que tú lo trabajaste por tantos años conmigo. La casa aquí, tú era tu casa, donde estabas conmigo, era tu casa. ¿Y por qué me vas a dejar solo ahora? Entonces le dije yo, Monseñor, por lo que le explicaba yo que me quiero retirar. Bueno, me dijo, ¿qué lo voy a hacer? Me dijo, si tú quieres irte, ya es cosa tuya. Entonces me dijo, la manta que te pasé, me dijo, que era el regalo de mi padre, te la regalo a ti, me dijo. Te la regalo a que la lleves, me dijo, te va a hacer falta para ti. Y después me dijo, y este cheque que te voy a regalar, me dijo, para que lo invertás en lo que tú quieras, este cheque te lo voy a regalar para que también hagas lo que tú quieras con él. Me regaló un cheque en plata él, porque a mí me pagaba el obispado.
Pero él sacó plata de la que él tenía y me regaló a mí. ¿Con qué recuerdo se quedó de él usted? Con una imagen de un hombre un hombre dedicado a la pastoral de la diócesis, un sacerdote entregado a trabajar, que era muy imponente, pero a la vez era humilde también para tratar a su gente, la quería mucho. Era un pastor, era un pastor que yo en pocas personas lo he visto, la idea que él tenía, su mentalidad para poder dirigir su pueblo, su gente. Y la gente también lo quería, le llegaban muchos regalos allá y nosotros comíamos cosas muy ricas que traían de regalos, comíamos con él allá en la casa. Era una vida muy linda que pasamos con el señor Vicuña. Era, como le digo, un pastor, era el que buscaba la ovejita perdida y la llevaba a su rebaño, como lo hizo el consejo que dio Cristo a sus apóstoles, ¿no es cierto? Ir al pueblo, a su gente, y buscar hasta la última persona que estaba perdida, buscarla y llevarla a su rebaño. Eso hacía. Y cuando Monseñor se fue de la ciudad ya a otra misión al sur, ¿usted tuvo la oportunidad de despedirse y conversar con él? No tuve la posibilidad de hacerlo, no pude venir a la despedida que se hizo y a la partida también de allá, porque a lo mejor yo había llorado, yo soy sentimental. Y bueno, pero después tuve la oportunidad, fíjese, de poder ir a verlo a Puerto Montt. Y nunca se le olvidó de recibirme como si hubiera sido un sacerdote, yo hubiera sido una persona importante, yo era una simple persona del mundo nomás así, pero él se preocupaba, fíjese, de mí. Yo me daba cuenta de lo que hacía, porque cuando yo fui a Puerto Montt, fui a buscar el Kleinbus de aquí, que quedó en Pana, donde el rector Arnoldo Acuña quedó en Pana allá. Y lo dejó allá y me dijo un día cuando llegó acá, Miguel me dijo, usted va a tener que ir a buscar el Kleinbus a Puerto Montt porque quedé en Pana, yo me dijo allá, y lo dejé en un taller, lo iban a llevar a un taller mecánico, me dijo, los jesuitas. Allá en lo que tenían convento también los jesuitas, pues allá en el colegio. Entonces ya, y fui yo allá, y lo primero que hice fue pasé a saludar a un señor, al obispado allá. Y pedí, había una monjita atendiendo afuera, y pedí, le dije yo, ¿sabe, madre? Le dije yo, bueno, la saludé y me presenté yo. Pues yo le dije, yo soy José Miguel Moya, le dije, yo soy de la diócesis de Chillán, trabajo en el Colegio Padre del Resultado, le dije, yo vengo a buscar un vehículo aquí a Puerto Montt y quiero saludar a Monseñor Vicuña porque fue mi patrón, le dije yo, y fue como mi papá, lo quiero mucho yo. Entonces me dijo, espérese un poquito, me dijo, yo lo voy a hacer pasar, lo anotó en un cuaderno y subió al segundo piso, porque ya atendía arriba, y subió al segundo piso y él llegué allá y me dijo, tiene que esperar porque hay toda esta gente esperándolo, me dijo, para conversar con él. Entonces me pasó igual que aquí. Entonces, de repente salió Monseñor Vicuña, porque siempre de esas personas que era muy así, pectanético, se puede decir, pectanético, y con un plano porque vivía construyendo, aquí construía cosas, ahí él hacía planos y después pedía que le fueran a hacer el trabajo. Entonces ahí salió con un plano grande así para afuera, abriéndolo, y cuando que no es Miguel que anda por aquí, me dice, sí, con las manos por arriba, y me dice, ¿qué anda haciendo Miguel? Pasé a saludarlo, monseñor, le dije yo, porque vengo de Chillán, le dije yo, y llegué hace poquito rato, llegué en la mañana, me fui en la noche, y me fui en bus. Entonces, y quiero saludarlo, ya, me dijo, pasa al tiro para la oficina, vaya. Pasé, pues. Y ahí llegó la madre, después dijo, monseñor, le dijo, tenía toda esta gente anotada yo aquí para que pasara, que querían hablar con usted. No, le dijo, que yo estoy atendiendo a Miguel, aquí le dijo que es mi empleado, que fue mi empleado, le dijo, y lo estoy atendiendo aquí en mi oficina. Estaba con él ahí conversando yo. Y no estaba cuando llegó el hermano John. ¿Usted lo conoció? El de acá, del seminario no alcancé. Carlos John llegó allá, estaba allá en Puerto Montt, llegó allá. Y mire cómo los vamos juntando, los chillando, Miguel aquí, me dice el hermano John, qué gusto de verlo, igualmente. Así que estuvimos ahí un buen rato conversando y después Miguel me dijo, ¿y dónde vas a alojar tú? Me dijo, pues se preocupó al tiro. ¿Dónde vas a alojar tú? Me dijo Miguel ahora, hoy día.
le dije yo, los jesuitas me dieron una dirección, le dije yo, para ir a contratar una pieza, le dije yo, con desayuno, porque yo me voy a ir mañana en la mañana para Chillán, tengo que volver porque querían que volviera en la noche. Yo le dije no, porque no me gustaba manejar de noche. Entonces ya, me hizo una tarjeta y le mandó a una casa que había construido también allá, una casa igual que parecía la casa Tabora, que había construido allá en Puerto Montt. Entonces le había escrito la tarjeta y me la entregó, porque la tengo de recuerdo yo todavía en la casa, guarda. Y fui iba a ir allá, pero después dije yo, pues tengo contratado acá, ya, ¿para qué voy a ir allá a molestar? Así que no fui nada, pero la tarjeta la guardé. Así que me había dado la tarjeta para que me dieran alojamiento, y me dieran comida, me dieran todo allá había una monja a cargo de esa parte también. Así que esa historia, pero me fui allá y le dije que no había podido venir a la despedida de él. Él me dijo, pero te agradezco igual, Miguel, me dijo que me venga a ver aquí mejor todavía, pues, me dijo. Nos saltamos un poquito en la historia porque ya. Después que terminó en Casa Tabor, pasaron unos años, la amistad claro. o el vínculo con don Eladio siguió y usted llegó a trabajar en el colegio, hoy día Seminario Padre Alberto Hurtado, que lo tenemos aquí en Avenida Libertad, la instalación, digamos, porque el colegio seminario ya no está acá, está allá, y fue el chofer del famoso Kleinbus. Todos los exalumnos del Padre Hurtado sí. anduvimos y tuvimos el honor de andar en ese Kleinbus chiquitito, el Kleinbus que se echó a perder en Puerto Montt, allá con el rector Arnoldo Acuña, y que tuvo que ir a buscar a... ¿Cómo fueron esos años, don Miguel, para ya ir terminando ya en el seminario Padre Hurtado? Claro, sí. Bueno, después que llegué, me vine con el Kleinbus allá porque le faltaban unas piezas. Yo se las mandé a las piezas para allá a don Arnoldo por el bus. Y no alcanzaron a llegar hasta que él tenía la fecha para devolverse. Entonces se devolvió y lo dejó allá. Le mandé las piezas yo porque ese Kleinbus lo trajeron aquí al colegio Padre Hurtado, como estamos hablando del colegio Padre Hurtado, lo trajeron al colegio, ese Kleinbus venía con un motor de repuesto completo, encajonado. Embalado. Entonces ahí venían muchas piezas del vehículo, todas las piezas más importantes que tiene un vehículo las traían aparte también embaladas así. Entonces yo las tenía guardadas en la bodega aquí en el colegio y de ahí de ahí sacaba las piezas para llevarlos a los talleres para que se las cambiaran al vehículo. Y de ahí allá como después cuando ya se arregló el vehículo, yo me devolví, me vine para acá en él y llegué aquí al colegio a seguir trabajando en lo que yo trabajaba pero me tocó ese viaje de viajar con el vehículo de allá hasta acá. Yo no había ido nunca al sur, pues solamente llegado hasta Los Ángeles, a Concepción, pero más allá no había ido. Y ahí me tocó viajar de allá de Puerto Montt para acá en el Kleinbus. Pero el Kleinbus es un recuerdo muy importante, como dice usted, señorita Carolina, que yo anduve tanto con tantos alumnos que recién, cuando venía para acá me encontré con uno de los canaguates, uno de los chiquillos canaguates, el más joven. Le apreté el brazo así, pasé por el lago, me decía, pero no quise conversar porque venía atrasado por acá. Así que ya, que yo los llevaba siempre cuando iban a hacer alguna fiesta. Arzola también, siempre que fue dirigente también ahí en el colegio de los alumnos. Entonces, ahí yo salía con ellos, iba también a la catequesis, yo los llevaba, los apoderados de aquí del colegio Padre Hurtado. Pedían que los alumnos que se estaban preparando para la confirmación fueran a la casa de ellos y allá le daban las charlas de catequesis. Entonces en esas charlas yo los llevaba a ellos y también me dieron la autorización para que yo acompañara a los matrimonios que daban las charlas, para que yo también los acompañara a darle la charla a los jóvenes también. Entonces me tocó de darle a muchos jóvenes también, darle charla también parte con los encargados, los matrimonios encargados de la catequesis del colegio. Y yo trabajé con ellos también ahí, pues, en la pastoral. Entonces todo eso lo fui haciendo yo en el colegio de trabajo y fue unos años también, como le digo, muy felices de haber compartido con tantas generaciones, 22 generaciones que pasaron en el colegio en los tiempos míos, cuando yo era mayordomo.
porque yo tenía que preparar todas las cosas con los bancos, cargar las sillas, o sea, ordenar a la gente para que siguieran trabajando y poniendo para las fiestas que se hacían, las despedidas de los alumnos, ¿no es cierto?, de sus licenciaturas, en fin, de todo lo que se hacía, las fiestas que se hacían en el estadio y aquí en el colegio. Yo los acompañaba siempre y tenía que hacerlo porque yo era el encargado de eso, porque las compras también las hacía, muchas de las compras que había que hacer las hacía yo también en el mercado. ¿Cuántos años manejó el Kleinbus? 22 años tuve yo, y los 22 años estuve manejando porque... No, para la gente que no conoce, porque solamente los que pasamos por ahí sabemos lo que era el Kleinbus, era un tipo de furgón escolar. Claro. Un poquito más pequeño, ahí ¿era un Volkswagen o no? Sí, un Volkswagen. Era un Volkswagen. Es el modelo. ¿Qué modelo es? Kleinbus. Ah, el Kleinbus. Volkswagen Kleinbus. Sí. Y cabíamos ahí, no sé, 37 niños, no sé si tan cómodamente, pero... Y nos llevaba don Miguel desde el colegio acá de Avenida Libertad hasta lo que en ese tiempo era... El estadio del colegio, claro, Padre Alberto Hurtado, claro, es justamente donde está ubicado hoy día el actual seminario, sí, el estadio de seminario, donde no había nada y donde hacíamos las kermeses y hacíamos también práctica de educación física. Tremendo testimonio el que nos ha regalado hoy día, justo en estos días, en 6 de agosto, en que Casa Tabor está de aniversario, testigo privilegiado de esos inicios. Y que el Señor siga bendiciendo la Casa Tabor por muchos años y que siga trayendo mucha gente comprometida con la iglesia para que trabajen por la gente, por todos los más necesitados y por toda la gente que necesite la palabra del Señor, que está muy difícil de poderla escuchar porque faltan muchos sacerdotes en la vida y eso debieran de seguir las vocaciones, buscándose las vocaciones, pero buscándose las vocaciones y ubicándolas dentro del campesinado, desde donde nacen más sacerdotes hacia las diócesis, porque ¿de dónde nacen más? Del campo. De la ciudad son muy pocos los que nacen. Entonces, lo que tiene que hacer la diócesis es embaucarse y conquistarse la juventud. La juventud es la que sirve para que sean algún día sacerdotes y sean buenos sacerdotes. Hombres muy entregados a su ministerio y a su trabajo, que es un trabajo muy importante como el que hicieron los apóstoles cuando vinieron al mundo. Que sigan trabajando en eso. Y le pido al Señor que el Señor siga acompañando a todos los sacerdotes que hay, que los siga cuidando y los siga acompañando y dándoles mucha sabiduría e inteligencia para dirigir su pueblo. Y nosotros también, quiero que el Señor lo siga acompañando a usted. Le queremos dar las gracias por haber estado en este 9º capítulo de Camino al Centenario, hablando de este tema tan importante como es Casa Tabor. Gracias, don Miguel, lo vamos a volver a invitar porque este programa va a durar mucho tiempo, así que ahí vamos a preparar otro tema. Y a ustedes los quiero dejar cordialmente invitados a que nos reencontremos en 15 días más en un nuevo capítulo de Camino al Centenario. En el camino al centenario de nuestra diócesis, contemplamos aquello que Dios nos ha construido, con nosotros y en nosotros. Que nuestro corazón y nuestros ojos vean con nueva luz al Señor que nos ha acompañado en el camino. Que descubriéndolo, de nuevo nos haga arder el corazón, nos conquiste y nos reenvíe. Hemos presentado Camino al Centenario, 100 años de fe, una misión que continúa.